Todo apunta a que México tendrá su primera mujer presidenta en 2024. Si nada realmente extraordinario sucede en los próximos meses, Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez van a hacer historia en México al encabezar, una de ellas, el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ese empuje y las reglas de equidad de género podrían dificultar los perfiles de las candidaturas que van a disputarse también en 9 estados de la República. Las reglas impuestas por el Instituto Nacional Electoral, para que 5 de las 9 gubernaturas que van a votarse en 2024 sean para mujeres, ha complicado el panorama de los partidos políticos, no solamente de Morena y sus aliados, que ya tenían definido que serían 5 hombres y 4 mujeres, sino también de la oposición. Esta coyuntura ha unido a todos los partidos políticos para intentar someter a línea a reducir los parámetros de paridad y a colocar en los procesos de elección a gobernadores a 4 candidatas solamente. El 11 de septiembre se dio a conocer la estrategia que se alistaba al interior de Morena para repartir las candidaturas en cumplimiento con los lineamientos constitucionales de paridad de género, los cuales son estatuto en el partido. Se habló de dividir en ternas a los 9 estados en disputa y asignarles cuotas para llegar siempre a un total de 5 mujeres aspirantes y 4 hombres. En la planeación de las ternas se aseguraba que la primera terna la integrarían la Ciudad de México y los estados de Veracruz y Chiapas, donde se planteaban 2 mujeres y un solo hombre. La segunda estaría conformada por las entidades de Yucatán, Tabasco y Morelos, también con la idea de postular a 2 candidatas y un abanderado, y finalmente Puebla, Guanajuato y Jalisco formarían una terna a la que mandaría a competir a 2 hombres y a una mujer. Mario Delgado dijo este martes que las candidatas mujeres de Morena podrían ser únicamente 4, con lo que se estaría incumpliendo con el principio de paridad efectiva, al postular en un número non de espacios a una minoría femenina. La violación en este caso no es únicamente para los estatutos partidistas, sino para los preceptos mismos de la Constitución. La coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación o virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, está incidiendo en esa estrategia, sobre todo porque los principales perfiles que impulsa para las gubernaturas de los estados son hombres y no alcanzan los espacios para mandar también a candidatos masculinos a estados en donde requieren ser altamente competitivos, si se quiere mantener la mayoría en el Congreso Federal. De entrada, Sheinbaum parece no estar dispuesta a soltar las candidaturas para la jefatura de gobierno de la CDMX y las gubernaturas de Tabasco y Puebla. Las 3 son trascendentales para conservar el control de la capital y para mantener a raya a Adán Augusto López y a Ricardo Monreal. A dichas plazas pretende enviar a Omar García Harfuch, Javier May y Julio Huerta Gómez, respectivamente, este último es primo del fallecido exgobernador Miguel Barbosa. De acuerdo con fuentes cercanas a la cúpula de Morena, la exjefa de gobierno también planea postular al exclavadista Romel Pacheco por Yucatán, además de a Rabindranath Salazar para el estado de Morelos, sin contar que en otros estados en los que Morena no es el más competitivo como partido, como los casos de Guanajuato y Jalisco, los perfiles más fuertes también son hombres. Esa es la realidad a la que se enfrenta la lucha por la paridad de género al interior del partido gobernante y las fuerzas políticas. El Frente Amplio por México sufre para llenar sus cuotas femeninas y Movimiento Ciudadano ni siquiera considera la posibilidad de llevar a una mujer a la competencia presidencial. A propósito de Movimiento Ciudadano, entre los simpatizantes de Marcelo Ebrard cada vez se escucha más la versión de que las negociaciones de su líder con Dante Delgado van muy avanzadas, aunque no van a hacerse públicas pronto. La estrategia de estos 2 viejos lobos de mar de la política es mantener las expectativas el mayor tiempo posible y, por lo tanto, la incertidumbre tanto en Morena como en el Frente Amplio por México. Falta mucho por ver en las encuestas de conocimiento y posicionamiento de las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, quienes ya están expuestas a todo tipo de escándalos o golpeteos, cosa que Delgado y Ebrard quieren evitar antes de tiempo. Su plan, además de ver el desempeño de ambas hacia el cierre del año, es esperar y seguir estirando la liga para sorprender en su momento con el anuncio de que el ex canciller es el flamante candidato presidencial de MC. Los coqueteos con el gobernador Samuel García y los dichos de Delgado sobre que él mismo podría ser el candidato son para despistar, pues el acuerdo con Ebrard va viento en popa y con varias sorpresas bajo la manga de cara al inicio oficial de las candidaturas.
Este martes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, los cuales se integrarían a la Tesorería de la Federación. Son un total de 15.000 millones de pesos los que la bancada que encabeza el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quiere quitarles a los trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa se avaló por 30 votos a favor por parte de Morena, PT y el Verde Ecologista, así como 21 sufragios en contra del Tricolor, PAN, PRD y MC. Va a pasar al Pleno, donde se espera que sea avalada por la mayoría simple, lo mismo que se requiere para recortar entre 15.000 y 20.000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación en 2024, como ya lo anticipó Morena. En la cúpula del Poder Judicial subestimaron a los legisladores, pues no consideraban que fuera realmente posible que pudieran extinguir los fideicomisos, como todo indica va a suceder. Con todas las reservas que se puedan tener sobre las encuestas que proliferan en los medios y que ubican a Claudia Sheinbaum en el primer lugar con diferencias de hasta 30 puntos o más sobre Xóchitl Gálvez, lo que no se puede dejar de ver con o sin esos sondeos es que la virtual candidata del Frente Amplio por México, que tuvo un ascenso meteórico en los sondeos y arrancó con una gran fuerza generando muchas expectativas en un sector de la población y los votantes mexicanos, parece haber frenado su crecimiento y haber perdido su empuje inicial, sin que se advierta en torno a ella ni estrategia ni estructura que la estén ayudando a subir. Mientras a Sheinbaum se le ve recorrer la República con eventos perfectamente organizados y arropada por la estructura y el cobijo de los 23 gobernadores de Morena, en los que la virtual candidata presidencial de Morena se luce, aún con su discurso monótono y su poco carisma, a Xóchitl Gálvez se le ve cada vez más sola, sin una estructura partidista que la impulse, ni del PAN ni del Tricolor, y sin tener un equipo definido más allá de la criticada coordinación de campaña con Santiago Krill. Con supuestos voceros que ella anuncia y ellos lo rechazan públicamente, y sobre todo sin una estrategia clara y puntual que la haga transitar de la historia de la niña indígena que rechazó la violencia y salió adelante vendiendo gelatinas y estudiando ingeniería, a la candidata que proponga y convenza a los mexicanos de que ella es la opción para derrotar a Morena. Algo que muchos no se explican es por qué Xóchitl Gálvez sigue en su cargo como senadora, como si no tuviera ya segura la candidatura presidencial y, sobre todo, como si no se enfrentara al reto más enorme de su carrera pública, en un proceso electoral que ya comenzó y avanza rápidamente, mientras ella sigue debatiendo en el Senado y realizando visitas esporádicas a algunas ciudades de la República. Es incomprensible que Xóchitl no esté recorriendo ya todo el país, las ciudades, pero también el campo, que no esté teniendo actos y reuniones con las estructuras del Partido Revolucionario Institucional, del PAN, del PRD. Que los pocos gobernadores del PAN no la estén llevando a sus estados como hacen los morenistas con Claudia, vaya, que ni siquiera nadie sepa dónde están o van a estar las oficinas de la campaña de la principal aspirante opositora, nos dijo un panista de la cúpula. Una versión que nos dan desde su equipo interno es que, además de que los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional y del PAN, Elito Moreno y Marco Cortés, parecen más interesados en acaparar cargos y candidaturas para ellos y los cuates de su grupo político que en impulsar una estrategia ganadora para su candidata presidencial. También algunos asesores cercanos de los que se ha rodeado la propia Xóchitl, como la ex candidata presidencial Cecilia Soto, han convencido a la hidalguense de que no te conviene asociarte ni acercarte a las marcas del Partido Revolucionario Institucional y del PAN, porque eso te alejará de los ciudadanos. Toda proporción guardada, con el frenón que se percibe en la campaña de Xóchitl Gálvez, a quien los ataques desde la 4T, sobre todo el haberla señalado como plagiaria de su tesis de licenciatura, parecen haberle hecho mella anímicamente, hay en la oposición quienes empiezan a preguntarse si a la futura abanderada presidencial del frente opositor, no le estará pasando lo mismo que a Diego Fernández de Ceballos en aquella convulsa elección presidencial de 1994. Y es que en aquel año sucedió lo que hoy algunos refieren como el síndrome del jefe Diego cuando el candidato del PAN, Fernández de Ceballos, ganó sorpresiva y contundentemente el debate presidencial, luego de ponerles un baile, literalmente, al candidato sustituto del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Zedillo Ponce de León, y al candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Fue tal la habilidad y el punch verbal que tuvo el abanderado panista, que tomó por sorpresa a sus dos contendientes, a los que dejó noqueados, y para cuando concluyó aquel primer debate, en la noche del 12 de mayo de 1994, la percepción casi generalizada entre los 34 millones que vieron el evento por televisión y también en el mundo político, era que Diego Fernández de Ceballos ganaría la presidencia en aquel aciago año. Pero si Diego sorprendió con su labia contundente, la sorpresa fue todavía mayor para todo el país cuando el candidato panista, del que todo mundo seguía hablando, se desapareció literalmente de su campaña presidencial. Durante 2 semanas nadie supo dónde estaba el hombre que despertó por primera vez la esperanza y la expectativa de derrotar al Partido Revolucionario Institucional y sacarlo de los pinos. Para cuando reapareció Fernández de Ceballos, 15 días después, ya habían corrido todo tipo de rumores, que si el presidente Salinas lo había obligado a esconderse y a frenar su meteórico ascenso, que si le habían ofrecido terrenos en Acapulco a cambio de que le bajara el ritmo a su campaña, que si lo habían enfermado ante la presión del entonces poderoso y autoritario sistema priista. La explicación que ha dado de aquella extraña conducta el propio jefe Diego fue que no hubo tal negociación ni amedrentamiento del sistema, que se encerró con su equipo para planear y proyectar la siguiente etapa de la estrategia, tras el éxito del debate y que nunca sintió miedo ni temor de ganar la presidencia. Lo cierto y que quedó registrado para la historia reciente del país es que cuando reapareció Diego Fernández de Ceballos no volvió a ser el mismo candidato entrón, rebelde y temerario. Su actitud había cambiado y la enorme expectativa que despertó en los mexicanos se fue diluyendo y se reventó, como dijera Serrat, como una pompa de jabón. ¿Será que algo así le está pasando o le puede terminar pasando a Xóchitl Gálvez? Aunque en este caso no solo sería por ella, que parece seguir teniendo el carisma y el empuje personal para volverse una buena candidata, sino por las cúpulas partidistas del Frente Amplio por México, que nomás no terminan de convencer de que tienen tamaños y ganas para ganarle a Morena la presidencia de la República.